la lancha donde viajamos era ilegal. El chico de la lancha nos dice que no pueden avisarle a nadie porque era un riesgo de que la inmigración panameña lo agarrara. ¿Cuáles son las razones que tú saliste de Venezuela? Bueno, la primera por la situación económica que estamos pasando en Venezuela. No solamente por eso, o sea, pensé en mis hijos, en darle una mejor calidad de vida a mis hijos, unos estudios, de ver que no conseguía empleo para ganar $20 mensual, que no me alcanza absolutamente para nada. Soy madre soltera y por ese motivo se decide emigrar. El Tapón del Darién, una montañosa selva entre Colombia y Panamá, es la única región del continente americano que no está conectada por carretera. Su aislamiento ha facilitado actividades ilícitas, volviéndola una tierra sin ley controlada por grupos criminales. Atrapados entre carteles de droga, coyotes y grupos criminales locales, cientos de miles de migrantes arriesgan sus vidas cada año para cruzar una de las rutas más peligrosas del mundo. Bueno, emprendí mi viaje desde Colombia desde Cúcuta hacia Medellín. Ya me había informado cómo viajar por parte de mar, o sea, agarrando lancha y toda la cuestión. Llegando a Bahía Solano, empezó mi travesía como tal, en el sentido de que ya ahí me empezaron a extorsionar con el dinero por ser inmigrante venezolano. Y ahí tuve que pagar $150 para cruzar a Jurado, que sigue siendo Colombia. Cada día los migrantes que cruzan el Darién se encuentran en una situación similar a la de Jamie. Son amenazados por criminales que pueden extorsionarlos, agredirlos física y sexualmente o incluso asesinarlos. Solo hay dos formas de cruzar a Panamá: navegando por las tormentosas aguas del Pacífico en lanchas clandestinas o a través de la densa selva, enfrentando animales salvajes y a criminales, como lo hace la mayoría. A veces los migrantes son guiados por coyotes locales que les prometen seguridad. Aunque se hacen llamar guías humanitarios, sus prácticas frecuentemente ponen en peligro a los migrantes. Nosotros aquí le prestamos un servicio al inmigrante, un servicio de guianza, ¿sí? Donde de una forma organizada estamos ayudando a que el inmigrante pase a su destino final. Nosotros cobramos, obviamente, porque este es un trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros prácticamente lo llevamos a que vayan con el guía, porque es la única forma segura que van, que no se van a perder por el tapón del Darién. El lado colombiano del Darién, donde se ubica el albergue de Maradona, está controlado por las autodefensas gaitanistas. Este grupo criminal ha impuesto un régimen de terror en la región, aprovechando la ausencia del Estado y la vulnerabilidad económica de la población. Pues nosotros hacemos presencia, digámoslo así, en la zona del Darién. Como controlamos el territorio, pues nosotros, primero que todo, siempre protegemos la vida del emigrante. Por lo tanto, tenemos muy en cuenta de que estas personas que trabajan o que pasan por allí no vayan a hacer mal uso de pronto de su trabajo. Sin embargo, no hacemos parte de ellas y entonces, por lo tanto, no hacemos parte del negocio de la emigración. Pero las actividades de los gaitanistas en el Tapón del Darién están lejos de ser altruistas. Al igual que los coyotes, utilizan su poder para lucrarse con el negocio de la migración. El grupo criminal extorsiona a personas y empresas que prestan servicios, como comida, transporte o alojamiento. Bueno, como le dije, la lancha donde viajamos era ilegal y nos dejaron tirados en la primera playa que vieron, que es una playa horrible. Tuvimos una mala experiencia con un jaguar que nos salió como a las 5 de la tarde. Fue muy difícil sentirse que de una u otra forma te vas a morir. La situación económica te permite hacer cosas que tú nunca esperabas, pues. El intenso flujo migratorio en la región también ha tenido un fuerte impacto en las comunidades locales.
En Acandí y Capurganá, 2 pequeñas poblaciones en Colombia, al menos 2.000 familias dependen de la economía migratoria. Nosotros vimos, como comunidad, que nos tocó organizar este tema, nos vimos también una oportunidad de empleo, porque nuestra primera economía era el turismo, ahora va a ser la segunda, porque debido al flujo migratorio, el flujo turístico bajó. Entonces, lo que trabajamos en el turismo nos tocó trabajar con el tema inmigrante. El capítulo más largo y peligroso de este viaje es en Panamá. Es aquí donde los migrantes y trabajadores humanitarios han denunciado más violencia. Hay frecuentes homicidios, violaciones, robos y extorsiones a manos de bandas locales. Estas actividades ilícitas también tienen un impacto ambiental, como la deforestación y la contaminación del agua. Como ustedes ven, este es el río Chucunaque. Este río es donde nosotros bañamos, donde nosotros tomamos el agua desde nuestra creación. Hoy en día ya casi nosotros no podemos ni beber ni bañar porque está todo contaminado. Muchos de los fallecidos caen al río Chucunaque, por lo tanto este río está contaminado. Tras escapar de las garras de grupos criminales y traficantes de personas, los desafíos de los migrantes continúan al cruzar la frontera invisible del tapón del Darién. Inmigración a nosotros nos trató horrible, nos quitó las trenzas de los zapatos, nos quitó teléfono, dinero, todas nuestras pertenencias, no nos dejaban comer, o sea, nos tratan como una mierda por ser venezolanos, nos tratan horrible, de verdad, nos dicen, ese es en su país, que ustedes hacen lo que les da la gana, aquí no van a hacer lo que les da la gana, ustedes dependen de nosotros. La estadía allí es horrible, es como si tú eras preso, que estoy acá en Panamá y siento que estoy peor, pero bueno. De verdad que para migrar hay que tener valentía y sentirse fuerte por sus hijos. El número de migrantes que cruzan esta selva aumenta drásticamente. En el 2022, casi 250.000 personas emprendieron el viaje. En lo que va del 2023, esa cifra ya ha superado las 400.000. Políticas migratorias inadecuadas y la falta de cooperación regional están amenazando el bienestar de cientos de miles de personas. Reducir solo los flujos migratorios es el objetivo de varios gobiernos, que buscan reforzar el control de las fronteras. Pero los esfuerzos para lograrlo no serán eficaces si no son acompañados de medidas para abordar sus causas profundas en los principales países de origen, Venezuela, Haití y Ecuador. También son esenciales vías legales alternativas para que las personas puedan acceder a Estados Unidos, así como más apoyo financiero para los países latinoamericanos que reciben migrantes. Finalmente, es vital más ayuda humanitaria, y si el número de personas que se dirigen al Darién empieza a reducirse, las organizaciones humanitarias sostienen que Colombia, Panamá y Estados Unidos podrían intentar crear rutas especiales controladas. Estas rutas ayudarían a que los migrantes viajen de forma segura, sin la amenaza del crimen y la violencia.